Hoy en el reservado nos adentramos en la historia de un joven malagueño que ha aprendido a leer el viento y a desafiar las olas con una madurez poco común. Antonio Medina no solo es una de las grandes promesas del windsurf en nuestro país, también es un ejemplo de equilibrio entre pasión, esfuerzo y responsabilidad. A sus pocos años, desde el Candado, puerto de partida en el que sortear sus primeras olas, ha conquistado títulos que muchos solo sueñan. Pero lo verdaderamente admirable es cómo lo hace, sin perder el norte, con los pies en la arena y el corazón en su casa. Su familia es su faro, su motor y su refugio. Y entre entrenamientos intensos y campeonatos exigentes, Antonio también saca tiempo para cumplir con sus estudios, hasta ahora en San Estanislao, pronto en la universidad, demostrando que el éxito deportivo no está reñido con la formación académica. Hoy descubriremos qué hay detrás del deportista, su rutina, sus motivaciones, sus sueños, quizás unos Juegos Olímpicos, y navegaremos también por lo que ya verán es una manera serena y firme de mirar el horizonte y al futuro. Viento fresco y caña al palo que zarpamos. Bienvenidos al reservado con Antonio Medina. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, encantado de tener aquí a Antonio Medina, campeón de Andalucía, de España y subcampeón del mundo de windsurf. ¿Cómo se lleva un palmarés así con solo 17 años? Bueno, al final yo empecé navegando eso, buscando disfrutar. No pensaba en ningún momento que iba a llegar a competir como estoy compitiendo ahora y me lo tomo como un hobby, me lo paso bien. Es verdad que le mete ese punto de intensidad, de tema de competición y tal, pero siempre intentando mirarlo desde el punto de la diversión, ¿no? De momento también te digo que has batido un récord y es que en 3 temporadas eres el invitado del reservado más joven que ha pasado por aquí. Hombre, yo no estoy acostumbrado al tema de entrevistas y tal, pero bueno, os agradezco mucho que hayáis contado conmigo. Pues claro que sí, de aquí estamos deseando siempre sacar a la luz talentos, nuevos talentos, como es tu caso en cualquier campo, y el campo de los deportes, el campo de los deportes náuticos, tan importante en Málaga, por supuesto que para nosotros es muy importante. Si yo te tuviera que preguntar tu primer recuerdo encima de una tabla, ¿cuál sería? Pues con mi familia y con mis primos, nosotros en verano siempre nos vamos a Tarifa, allí a navegar, siempre para desconectar un poco del tema de la competición, pero como lo seguíamos haciendo desde pequeño, con mis primos, con mis tíos, rodeados de la playa, así que eso, en un ambiente un poco más de diversión. También es cierto que yo empecé a navegar muy joven. ¿Con qué edad? Con 3 años y medio. Fue la primera vez que mi 3 años padre... y medio te subiste por primera vez a una Claro. tabla. ¿Y te acuerdas tal vez o no? Yo no, pero mi padre me soltaba ahí, me ataba un cabo a la tabla y yo me ponía a jugar con el material y tal. Y hubo un día que levanté la vela y salí navegando. Y mi padre tuvo que venir a rescatarme y tal, pero bueno, al final... Eso, mi padre nos lo presentó como un juego y luego ya nos proponía que nos fuésemos con él a la playa y poco a poco yo me he ido enganchando, con mi hermano también, que también navega, y así que desde muy pequeñito. Porque para poner a nuestra audiencia en situación, hay que decir que el padre de Antonio, Ángel Medina, también es windsurfista y también un windsurfista de nivel. Sí, además porque mi padre siempre ha estado muy ligado al tema del mar, siempre ha navegado mucho en barco, trabaja vendiendo velas de barco y tal. Además, bueno, es navegante profesional y navegaba en windsurf como tema hobby, pero con mucha intensidad, es decir, entrenaba todo lo que podía y tal. Y entonces nos lo inculcó a nosotros, no solo el tema del windsurf, sino todo lo que sea deporte en el mar En casa de los Medina lo de una pelota de fútbol como que no se estilaba tanto, ¿no? En mi casa siempre que... Bueno, mis primos siempre me dicen, siempre que estás en casa hay tabla en el salón, porque además mi madre no soporta siempre, pero eso, tenemos nuestro mini taller en casa, pero
siempre con las tablas, si no es con las tablas, pues nos ponemos con las motos, es decir, siempre estamos liados y en balón no aparece mucho por casa. ¿Nunca te dio por algún otro deporte? ¿Baloncesto, fútbol? Sí. En un principio, eso, yo jugaba al fútbol en mi colegio con mis amigos y tal, y mi padre, bueno, eso, nos invitaba un poco más a ir con él a la playa y tal, y en un principio, bueno, pues no le hacía mucho caso, pero luego me fui enganchando cada vez un poquito más, y luego ya hubo un momento que dije, a mí lo que me gusta es navegar, y dejé de jugar al fútbol. Y al final he acabado aquí, así que... Pero tu hermano también te Mi acompaña. hermano también. Nosotros hemos probado un poco todos los deportes. Mi padre nos lo ha... nos ponía todas las facilidades para practicar cualquier deporte. Salíamos a montar en bici con él, surfeamos. También nos compró motos de trial y tal para ver cuál era lo que nos gustaba y tal. Y al final pues hemos acabado ahora mismo que hemos tenido que vender todos los cacharros y todo porque estamos en mi casa solo ahí. Absolutamente centrados en el windsurf, ¿no? Sí. ¿Cuál es el momento? Tú empiezas, has dicho, con 3 añitos y medio, ya estás montado en una tabla, empiezas a navegar. ¿Y en qué momento tú empiezas a notar lo que te gusta competir y tu familia se va dando cuenta de las aptitudes que tienes? ¿Cuándo empiezas a ganar tus primeros torneos? Entiendo que locales primero, ¿no? Sí, en un principio, como esta clase, la clase que yo navego, que surgió como nueva en el windsurf después de la Olimpiada de 2020, entonces no había nadie que navegase en esta clase en Málaga. ¿Cómo se llama esa clase? Se llama IQ-Foil. Es como la clase de windsurf de toda la vida, simplemente que vamos todos con el mismo material, es una clase monotipo, pero vamos además con un foil. Entonces eso... ¿Qué es un foil? Foil es, en vez de llevar una aleta, lo que llevamos es una especie de avión, es una ala delantera, un fuselaje y una ala trasera, y entonces vamos volando por encima del agua y de ahí le quitan mucho rodamiento, te permite navegar con menos viento, incluso con más viento, y es un poco más aerodinámico y más eficiente de lo que es el windsurf, ¿no? Y eso, en un principio no había esa clase en Málaga, entonces nosotros navegamos con un foil, que no era IQ-Foil, pero es simplemente por diversión. Llegábamos a la playa, navegábamos y tal, pero mi padre me propuso el tema de competir en windsurf y desde mi club, desde el Candado, me ayudaron y me pusieron toda la facilidad del mundo, entonces al final empecé navegando yo solo. Mi padre también aprendió a navegar en foil conmigo para entrenarme a mí y después ya nos unimos a Cádiz, al resto de Andalucía, que allí es donde en ese momento empezó antes esta clase y después ya competiciones a nivel español y luego a nivel internacional. ¿Tu primer recuerdo de una competición? Mi primera competición fue en el Candado, fue en nuestro club y fue en un campeonato de Andalucía y además yo eso lo recuerdo como un montón de nervios porque como nunca había competido, sí es cierto que mi hermano había competido, por ejemplo, antes en lo que es windsurf sin foil, pero yo era la primera vez que me veía en una línea de salida, además la salida en ese momento eran conjunta con las personas, con los mayores, etcétera, entonces yo me veía rodeado de gente grande que navegaba muy bien y para mí era un... ¿Qué edad tenías ahí, Antonio? Tenía 13, 14 años. Ajá. Y al final yo me lo pasé genial, aprendí un montón y eso encima rodeado en casa, rodeado con los amigos, con la familia, era un placer. Y a partir de ahí pues se va disparando tu carrera, ¿no? Bueno, a partir de ahí, eso, los campeonatos de Andalucía en Cádiz, además nosotros tenemos la suerte que tenemos a la que representa a España, la que representó la última Olimpiada y que seguramente represente la siguiente en el IQ-Foil femenino, era Pilar y la tenemos en Cádiz, entonces ella como impulsó el tema del IQ-Foil allí, nosotros íbamos allí a entrenar y entonces a partir de ahí, entrenando cada vez más, había más ambiente, mi hermano también empezó a navegar, ya entrenaba conmigo, cada vez salía un chico en el club que también quería navegar y cada vez éramos más y más y bueno, ahora mismo eso, ya llegamos a ser casi en nuestro club más de 10 y en Cádiz hay un montón de gente navegando, los guiris vienen todos a navegar allí porque se concentra gente de muchos países y al final aquí en Andalucía tenemos
eso, un punto en el que mucha gente quiere venir a navegar y esa facilidad, ¿no? Porque no te tienes que ir a un sitio a desplazarte para encontrarte con gente que navegue bien, simplemente te vas a Cádiz y allí encuentras un montón de gente que sea muy buena en el Gooffoil. Cádiz, sin conocer, sin ser un experto, pero pues debe ser la meca, ¿no? Sí, bueno, allí siempre, no solo del tema del Gooffoil, del windsurf, luego también un montón de gente que ha ido a la Olimpiada, de Blanca Manchón, son nombres que, bueno, que han ayudado un montón al windsurf en Andalucía. Entonces, bueno, y Cádiz también, bueno, Tarifa y tal, eso es más un tema de allí navega mucho la gente en plan hobby y tal, pero siempre lo que es el máximo ambiente y tal de windsurf ha estado en Cádiz. Nosotros somos un afortunados porque lo tenemos a 2 horas y al final tenemos allí un sitio para entrenar con gente buena y cerca de casa. Entonces, un sitio espectacular. Bueno, y la cosa te empieza a ir bien, Antonio, y creo que con 13, 14 años ya vas a un mundial. Sí, fue un primer mundial que me propone un entrenador allí de Cádiz, me habla con mi padre y al final fuimos a ese mundial como entrenamiento y para darnos cuenta de lo que verdaderamente era el mundo de la competición, porque yo como nunca había competido a ese nivel, una vez llegas allí te encuentras gente que va súper preparada, que van gente en equipo, te das cuenta de lo que verdaderamente es competir al alto nivel. Entonces, bueno, yo fui más que nada a eso, a aprender, aunque un poco desde la ignorancia, porque no sabía nada, pero fue una experiencia que desde ahí, yo lo que lo hago con mi padre, que allí te das cuenta de lo que verdaderamente, de lo malo que eres. Entonces, das ese salto a... Ya sería menos, ¿no? Bueno, allí, sobre todo, te cambia un poco la manera de pensar y de afrontar de todo lo que hay que entrenar y todo ese tipo de cosas. Lo aprendes yendo primera vez a un mundial, entonces... De que no eres la bomba todavía, ¿no? Claro, ahí te das cuenta de la cantidad de gente que navega y todo lo que hay que hacer para estar ahí. Pues entonces fue como un punto y aparte, ¿no? Pero luego has sido subcampeón del mundo. Luego sí tuvimos esa suerte, ¿no? Porque... A saber lo llaman suerte, Antonio, no me seas humilde. No, pero tuvimos esa suerte de tener el campeonato en casa, que al final no es lo mismo navegar en un sitio de fuera, no solo por el tema de la gente que te rodea, sino que a la hora de conocer el viento, de sentirte navegando como en casa. Cuando nosotros, la mayoría de campeonatos que hacemos aquí en Andalucía son o en el Candado o son en Cádiz, entonces en el segundo sitio que más había competido era allí. Y en cuanto nos enteramos que era el campeonato en Cádiz, el mundial, nos íbamos meses a entrenar allí y al final esa facilidad también era una ventaja con la que yo iba y bueno, tuvimos la suerte de que salió todo bien. No pudimos llegar a ese primer puesto, pero bueno, por lo menos conseguimos... ¿Quién ganó? Ganó un chico de Francia, que navega en la isla Martinique y que todavía no lo sigo encontrando en todos los campeonatos que voy. El chico, la verdad, que es un máquina. Oye, cuéntanos, ¿cómo es una competición de windsurf? Entendemos que habrá que recorrer un determinado trayecto en el menor tiempo posible. No sé si hay penalizaciones, es que no me hago una idea. ¿Cómo es? Pues básicamente nosotros navegamos haciendo un recorrido que se monta a través de una boya, es decir, nosotros tenemos que montar ciertas boyas y al final completar un recorrido. Esos recorridos te los proporciona la organización de la regata unos días antes del campeonato, te da unos documentos con los posibles recorridos y los nombres de cada recorrido. Entonces, una vez tú llegas el día de la competición, suelen ser 4 o 5 días de competición y cada día hacemos unas 4 o 5 pruebas. Entonces llegamos al agua y allí hay lo que es el barco del comité, que allí es donde se organizan las salidas y nos nombra un recorrido determinado. Nosotros ya nos deberíamos de haber aprendido ese recorrido antes y entonces ya visualmente tú sitúas las boyas y haces tu recorrido. Luego el tema de las protestas, sí es cierto que en los cruces y tal, con los demás chicos, las salidas, que somos muchos, allí hay una serie de reglas que también tienes que aprendértelas y tal, para ver quién tiene la preferencia, cuándo tienes que pasar por delante o dejar pasar a otra persona cuando vaya en cruce.
en caso de que algunas se rompan o choque o lo que sea, luego fuera del agua tenemos lo que son las protestas, que vas a una sala con unos jueces y los jueces, tú alegas la situación, el otro cuenta su perspectiva y ahí te preguntan ciertas cosas para intentar... porque hay que tener en cuenta que ellos no van a estar en el agua, entonces entender toda la situación y tal, y ya a partir de ahí ellos toman la decisión de quién ha sido el culpable o no, entonces en caso de que tú hayas roto la regla, pues te penalizan. Como el VAR del fútbol. Básicamente lo pasa que... Sin pantalla. Sin pantalla, desde fuera, y ellos tienen que hacerse un poco la imagen. Suelen ser situaciones muy parecidas casi siempre, porque al final eso, las situaciones en una regata son las mismas muchas veces. Entonces, también es otro aspecto que nosotros nos tenemos que preparar, porque muchas veces ese tipo de protestas te deciden una regata. No... O sea, que tienes que saber argumentar bien lo que ha pasado en el agua, ¿no? Y el tema, claro, y además también en lo que son regatas internacionales, todo tipo de cosas son en inglés, entonces necesitas explicarte bien, necesitas entender las reglas. Es que tú el idioma, fenomenal. Fenomenal, sobre todo gracias al tema de la regata. En un principio, la verdad que peor. Ahora por lo menos me defiendo. Es cierto que si tienes algo que no sepas decir, puedes pedir a una persona que te traduzca, pero si tienes esa suerte de que uno de los jueces sea español, que nosotros hay muchos jueces que son españoles, pero hay chicos que, por ejemplo, que si no tienes esa suerte de que tengas un juez entre los jueces que te haya tocado en esa regata, no hay un juez de tu país, a lo mejor no te lo pueden traducir y te tienes que defender con lo que sepas. Oye, Antonio, ¿y si no hay viento? Si no hay viento, pues no competimos. Eso ya depende un poco de se intenta organizar los campeonatos en los sitios donde mejores condiciones haya, en la fecha que mejores se den, pero hemos tenido competiciones en las que desgraciadamente no ha aparecido el viento o por el otro lado hay demasiado viento. Si hay demasiado viento, mucha ola, tormenta y todo ese tipo de situaciones que no nos dejan navegar, pues no competimos, simplemente nos quedamos en tierra. Ese tipo de campeonatos intentan sacar una o dos pruebas, aunque sean condiciones un poquito más extremas y tal, pero si no hay viento no podemos competir. ¿Has tenido algún incidente, algún susto en el agua? La verdad que poco. Yo creo que no mucho, pero es cierto que eso, que nosotros además navegamos con cascos, navegamos con chalecos de impacto y tal, porque la clase que nosotros navegamos, el tema de las alas que llevamos debajo del agua y todo eso son perfiles afilados y tal. Si tú te caes y te llega un chico por detrás y te pasa por encima, te puede hacer mucho daño. Hay campeonatos en los que hay gente que se ha roto piernas y todo ese tipo de cosas, pero yo afortunadamente no. Pero ¿Qué velocidad puedes llegar a coger, Antonio? Nosotros, dependiendo del viento, pero llegamos hasta 32 nudos, que son más o menos unos 60 y tantos kilómetros por hora. Encima del agua siempre suele ser un poquito más. Claro. Siempre la sensación de velocidad encima del agua es un poquito más. ¿Qué sientes? Cuando estás compitiendo, yo no sé si tienes tiempo de sentir algo yendo a esa velocidad sobre el agua. Pues sobre todo lo que es el tema de sensaciones y de intentar navegar bajo lo que es el máximo control y de no tener que pensar en la velocidad, es decir, saber que vas rápido y tal, pero no tener la cabeza puesta a la tabla. Eso lo intentamos entrenar más lo que es en casa. Luego ya en el tema de las competiciones, sobre todo por la cabeza, son pensamientos de cómo afrontar la regata, de pensar mucho en el viento, porque las regatas nuestras no solo se ganan siendo el que más corre, sino sabiendo que va a hacer el viento en la zona a la que tú vas a llegar ahora. Si en la boya siguiente a lo mejor el viento ha girado un poco y tú eres capaz de aprovechar ese giro del viento y al final recorres menos metros que el otro. Entonces, en las regatas lo que intentamos es enfocar la cabeza sobre todo ese tipo de pensamiento, y lo que es el tema de velocidad siempre lo dejamos. Eso, intentar en los entrenamientos ser capaz de llevar la tabla a la máxima velocidad sin tener que estar pensando en cómo llevarla a la máxima velocidad. Antonio, tienes 17 años,
Ya hemos dicho el palmarés, el gran palmarés que tienes y el que sin duda te espera. ¿Cómo se compatibiliza eso? Has estado compitiendo desde pequeñito, pero tú también has seguido estudiando. Eres alumno de los jesuitas, ¿no?, de San Estanislao. ¿Cómo has hecho para ir compatibilizando tus cursos con los entrenamientos? Bueno, la verdad que desde el colegio me ha ayudado un montón. He tenido esa suerte de que si he necesitado cambiar de exámenes, si hay algunas tareas que no he podido hacer, pues o me cambia la fecha de entrega o en algún caso algunas me las quitan. Es cierto que cuando era más joven había más facilidades, no había tanto nivel como hay ahora, porque cada año que pasa la flota va aumentando de nivel y además yo también voy subiendo, ahora ya estoy en bachillerato, entonces tanto lo que es el navegar como el estudiar se complica un poco más, pero sobre todo el colegio me ha ayudado bastante. Porque tú faltarías, ¿no? Faltarías bastante Claro, cuando hay competiciones y demás. ese es ¿no? mi mayor problema. Yo a la semana puedo ir como mucho 5 o 6 horas al colegio, entonces todo ese tiempo restante, cuando llega la hora de prepararme los exámenes, tengo compañeros que me ayudan y tal, me preparo los apuntes, ya me estudio desde casa, si necesito verme vídeos en YouTube. Ahora con la inteligencia artificial, la verdad que es un poco una suerte, porque también le pregunto, claro, yo estoy continuamente preguntando. El mejor amigo del estudiante ahora. Totalmente. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo sería un día normal de Antonio Medina? Un día, dime, que tuvieras colegio, pero tengas que estar entrenando, ¿no? Pues nosotros, como dependemos un poco del viento, no es, en los días que no hay viento, pues sí que voy más al colegio, pero si por lo que sea un día hay viento por la mañana, me levanto por la mañana, me voy a entrenar. Después de entrenar... ¿Cuánto tiempo? Depende del momento en el que estemos de temporada, pero si hiciera falta, estoy 3-4 horas o hacemos 2 sesiones de agua. Y en caso de que necesite ir al colegio, por alguna razón, si necesito ir a una clase concreta o aprender algo concreto que van a dar ese momento, pues navego, a lo mejor me voy al agua a las 8, navego un par de horas y a las 10 estoy listo y ya desmonto y tal, y a las 11 estoy en el colegio, estoy el tiempo que haya que estar en el colegio, después como, y por la tarde gimnasio, si hiciera falta sigue estudiando, y luego tema mucho de material de preparación de material, que es nosotros eso, ver que la tabla todo esté bien. Al final, ahora mismo, como los campeonatos son muy seguidos, entre campeonato y campeonato, pues revisamos todo, vemos dónde podemos sacar un poquito más de velocidad, porque el tema del peso también es una cosa muy importante en mi clase. Entonces, yo soy de las personas más ligeras y yo valoro mucho como ese tipo de detalles que a lo mejor te dan 0, poco de velocidad, pero siempre intentamos trabajar en ese tipo de detalles que te dan un poquito más de velocidad. O sea, que te tiras todo el día pensando por y para la vela, por y para el windsurf, aparte de estudiar, ¿no? Sí, a mí es que yo soy un poco obsesionado con ese tipo de cosas, es decir, a mí es que me encanta y me puedo tirar, muchas veces hacemos en casa, porque si requiere hacerlo en casa, pues trabajamos en casa con el tema material, pero hay muchos días que me voy al club después del gimnasio y estoy en el puerto allí trabajando, haciendo cosas con el material, probando distintas puestas a punto, probando distintas cosas de la tabla. Al final hay días que he salido de allí a las 2 de la mañana, e incluso en lo que es exámenes, cuando tengo la semana de exámenes, si necesito hacer cosas en el club y tal, hay días que me iba allí al club por la tarde, estaba toda la tarde allí haciendo cosas, luego me ponía a estudiar, a lo mejor hasta las 2 o 3 de la mañana estaba estudiando, me dormía en el club, mi padre tiene allí la oficina, y me dormía en el suelo durante un par de horas y luego volvía a estudiar y por la mañana al colegio, o hay días que a lo mejor a las 6 de la mañana me iba a remar al club, entrenaba allí lo que es el gimnasio y tal, y después me iba al colegio, y después de colegio sí, ya depende, porque nosotros eso, dependemos mucho del viento, entonces dependiendo de lo que se nos plantea en ese día. Suerte, por cierto, porque sabemos que acabas de terminar la EBAU, la selectividad, que te salgan las mejores notas que pueda ser. ¿Qué quieres estudiar? Pues estoy planteando un poco el tema de la ingeniería, porque me gusta todo eso de saber cómo funcionan las cosas, etcétera. No tengo muy claro lo que voy a estudiar exactamente, porque tengo que ver cómo lo compagino con el deporte, qué carreras cojo
de si va a ser muy complicada y me lo voy a poder compaginar o no, pero también pienso un poco en lo que tal vez quiera trabajar cuando deje el deporte y todo ese tipo de cosas. Entonces me encantaría hacer una ingeniería, lo que pasa es que no tengo todavía claro totalmente de qué tipo de ingeniería hacer. Bueno, tienes tiempo y si te equivocas de tipo de ingeniería siempre puedes dar marcha atrás y volver a la que... Oye, ¿hay algo que tú digas, me estoy perdiendo? Fines de semana, amigos, Pues... o un botellón, no sé, ahora que no lo escucha nadie. No, yo no bebo, pero eso es cierto que últimamente le doy muchas vueltas porque si yo navego por pasármelo bien y aunque eso es competir y se pasa momentos complicados, pero yo siempre navego para pasármelo bien y cuando deje de pasármelo bien dejaré de navegar. Entonces nunca pretendo que esto sea una obligación, ¿no? Entonces, ¿Qué te dicen los colegas? Antonio, que no se puede contar contigo. claro, me dice que yo ya tómate una copa o algo, pero no, yo siempre intento estar lo más centrado y eso, el tema de los amigos y eso, si me sobra, sobre todo como si todo lo que sea Semana Santa y todo eso, si le doy Eres cofrade, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu máxima devoción en la Semana Santa malagueña? La Virgen de los Dolores. Yo siempre me apoyo en ella para el tema de las competiciones, de todo, cuando necesito descansar un poco la cabeza. Bueno, me apoyo en la Virgen y la verdad que eso, que a la Virgen a la que más devoción le tengo. Bueno, próxima competición mundial en Francia. Eso es. Te deseamos toda la suerte. Luego también tienes esa casi olimpiada juvenil que se va a desarrollar en Portugal, ya más adelantado del año, ¿no? Y como hoja de ruta, las Olimpiadas 2028, Los Ángeles. ¿Vas a estar ahí? Bueno, va a ser el objetivo final. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, un poco sobre la marcha, porque no sabemos dónde estaremos en 2028, pero ese es el objetivo por el que trabajamos cada día. ¿Estás escuchando la canción que te hemos traído para terminar? Sí. ¿Sabes cuál es? Sí, pues esa canción que como nos lleva siempre al Mundial de 2023, donde conseguimos ese subcampeonato y nos lo poníamos cada día antes de salir al agua, porque la escuchamos el primer día y ya, como ese primer día salió bien, decidimos escucharla durante el resto de días de campeonato, así que me lleva. Pues tu padre ha sido quien nos ha aconsejado que pusiéramos esta canción, que sabíamos que te iba a traer muy buenos recuerdos y que sirva también para las próximas competiciones. Antonio, ha sido un placer estar aquí contigo hoy. Muchísimas Nos hemos gracias. pasado muy bien aprendiendo sobre vela, sobre windsurf, de lo que no teníamos mucha idea, y aprendiendo de ti como ejemplo de superación. Te deseamos los mejores éxitos y todos los éxitos en todo lo que te viene a partir de ahora, ¿vale? Muchísimas gracias, agradezco mucho que hayáis contado conmigo. Es un placer.